Listo, entonces ya estoy grabando la clase de hoy, viernes 28 de agosto. Entonces, bueno, la agenda para el día de hoy es terminar el documento, el primer documento que tienen, que es el que se llama análisis de mercado. Probablemente no nos dé chance de ver todos los ejercicios de este documento, pero digamos, la idea es que hay unos que son relativamente similares, entonces la idea es como ver uno ilustrativo. Por ejemplo, si sacamos las elasticidades para las demandas, podemos extrapolar eso también a las ofertas, por decirlo de alguna manera. Entonces, tal vez no lo terminemos todo, porque la idea es la otra semana ya poder comenzar con lo que es el segundo documento, que es el otro documento que vamos a estar viendo, que es teoría del consumidor. Entonces, la idea es terminar hoy este documento, las próximas 2 semanas ver lo que es referente a teoría del consumidor, que es el otro documento de 28 páginas, y finalmente la otra semana, la sexta semana, la estaríamos dedicando las 2 clases a lo que es la revisión de la tarea. Revisaríamos la tarea la tienen que entregar antes de la sexta semana y finalmente el sábado de la sexta semana estaríamos con el examen parcial. Entonces, esa es la agenda que tenemos. Si la materia se va a terminar a tiempo para la entrega de la tarea, sí, 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 se va a terminar a tiempo. Bueno, de parte de los profes yo no sé, pero de parte mía sí, sí se va a terminar a tiempo para la entrega de la tarea. Ok, entonces, eh, de igual manera, de igual manera recuerden, ¿verdad? Que tienen los documentos, están bastante bien explicados, entonces, aunque el ejercicio todavía no se haya explicado en laboratorio, pueden irlo adelantando por cuenta propia. Pero sí, se va a terminar la materia antes de eso, porque de igual manera, o sea, si no se termina antes de eso, no se pudo terminar porque ya después es revisión de tarea y después es examen. Ok, entonces vamos a ver este Profe, documento. una pregunta. Si uno tiene dudas con la tarea, digamos, con algún ejercicio, ¿puede ir a consulta con con los profes para que ellos le ayuden o no? Definitivamente, sí, sí, sí. De hecho, es como el señalamiento que les he hecho bastantes veces, ¿verdad? Eh, que, que bueno, o sea, la obligatoriedad en cuanto a consulta de parte corre por responsabilidad de los profesores, ¿verdad? Los profesores tienen creo que son 2 horas semanales destinadas a consulta, y vayan o no vayan a consulta, igual se les paga, ¿verdad? Aparte de un montón de cosas más. Entonces, para que recuerden que más bien esa responsabilidad debería recaer directamente en los profes y no propiamente en los asistentes. Entonces, vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, este ejercicio ya lo hemos visto. Entonces, nada más estoy buscando por cuál ejercicio íbamos. La clase terminada, terminamos, perdón, con elasticidad de la oferta. Entonces, el ejercicio con el que me gustaría comenzar hoy es uno que básicamente eh, involucra el supuesto que hacíamos para hallar la elasticidad de la oferta. Si recordamos de la clase pasada, el supuesto que se hacía con respecto a la elasticidad de la oferta, o bueno, para comparar la elasticidad de la oferta, era a partir que nuestro punto de comparación era la intersección con el eje P. Entonces, dada la intersección con el eje P, íbamos a tener una coordenada P sub 0, que podía ser cualquier valor en el eje P, y la otra coordenada Q sub 0 iba a ser igual a 0, porque justamente estamos determinando la intersección con el eje P. Entonces, por definición, la coordenada Q sub 0 tiene que ser 0. Entonces, de esa manera, asumiendo eso, podíamos determinar la elasticidad tanto para la demanda o en este caso para la oferta, que fue el ejercicio que hicimos, para un precio en común. Eso era bastante importante, que lo que estábamos hallando era para un precio en común. Entonces, hoy vamos a empezar como con un ejercicio de calentamiento, si se puede decir, en el cual buscamos determinar la consistencia. Bueno, la consistencia tal vez no, sino las implicaciones que tiene ese supuesto, que estábamos haciendo con otros supuestos que también se podrían hacer. Entonces, ese primer ejercicio va a ser relativamente simple, pero, eh, pero no por ello menos importante. Que de hecho, bueno, estaría haciendo, se me está costando llegar y no sé qué se hizo. Eh, es este ejercicio que tenemos por acá. Entonces, este es el ejercicio con el que vamos a empezar.
que se llama la elasticidad de la demanda. Entonces, primeramente vamos a empezar con este ejercicio, que este ejercicio fue tomado de un examen de hace bastante tiempo. De hecho, ese ejercicio me salió a mí en el examen en su momento. Hablamos del 2017, si no me equivoco. Hablamos del 2017, entonces bien, van a ver que el ejercicio es muy fácil, se responde muy brevemente, pero ilustra a la perfección cuál es el supuesto que habíamos hecho anteriormente y, y la no generalización de ese supuesto para todos los escenarios, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Si recordamos de la clase pasada, de nuevo lo que estuvimos hallando fue elasticidades para las ofertas, pero de manera totalmente análoga se puede usar la misma fórmula para hallar la elasticidad de la oferta, para comparar las elasticidades de la demanda. La única salvedad que habría que hacer es que recordemos que cuando comparamos la elasticidad de la demanda, es decir, cuando queramos determinar quién es más elástico que quién, lo que queremos comparar es la magnitud propiamente de la elasticidad. Entonces, en este sentido, lo que necesitaríamos hacer, dado que lo que queremos comparar es la magnitud, sería comparar el valor absoluto de la elasticidad. Eso es lo que nosotros querríamos en ese caso. Entonces, la única diferencia, de nuevo, entonces, con, eh, con la elasticidad de la demanda y con la elasticidad de la oferta, sería que en la elasticidad de la demanda resulta necesario la aplicación del valor absoluto, porque por definición una demanda con pendiente negativa va a tener elasticidad negativa. En cambio, por definición, una oferta va a tener pendiente positiva normalmente, entonces por ende va a tener una elasticidad positiva o al menos no negativa. Lo sumo sería de cero en caso que tengamos una elasticidad o mejor dicho una oferta totalmente horizontal. Entonces, bien, dado esto, podemos ver que el caso es totalmente análogo. Entonces, retomando lo de la clase pasada, en esta lo que vamos a hacer es un análisis para la elasticidad de la demanda, pero específicamente evaluando el supuesto que hicimos en la clase pasada. Entonces, vamos a leer este ejercicio. Entonces dice, por acá, dice que tenemos una demanda inversa lineal igual a P, que es P igual a menos BQ. O sea, es una demanda convencional de más específicamente pendiente negativa, que es lo que nosotros esperaríamos, excepto en un caso. ¿Alguien sabe, no recuerdo si lo he dicho en clase, pero alguien sabe cuándo la demanda no tiene pendiente negativa? Creo que en algún momento lo dije. Bueno, Cuando es es un bien elástica, given. sí, es lo que me dijo Leonardo. Nada más recordemos lo de levantar la mano porque ya, ya iban a hablar muchas personas a la vez. Entonces Perdón. nada más recordemos ese detalle. Entonces sí, efectivamente, un bien given. Tal vez para tener claro un poquito la teoría, que es como un poquito una nota al margen, pero un bien given lo que me dice es que a medida que aumenta la cantidad consumida, o más bien a medida que aumenta el precio, va a aumentar la cantidad positiva. Es decir, tenemos una relación positiva entre cantidad demandada y el precio. Esto lo podemos ver, no recuerdo si ya hice como la explicación, así como muy resumidamente. Por ejemplo, cuando los bienes tienen precios excesivamente bajos y consideramos que un precio tan bajo probablemente involucre una menor calidad. Entonces, probablemente compremos un artículo más caro únicamente por el hecho de que pensemos que es de mejor calidad. Entonces, tendremos una relación positiva entre cantidad consumida y precio. Eso sería un bien given, básicamente. Entonces, bueno, dicho esto, en general las demandas son dependiente negativa. La teoría de los bienes given en realidad está como bastante discutida. No es algo que haya un consenso real en la economía, pero quería hacer como la nota al margen. Pero retomando con la demanda lineal dependiente negativa, bueno, tenemos esta demanda lineal y además, bueno, nos dice el enunciado que la demanda se puede reescribir, bueno, la elasticidad de la demanda, perdón, que si recordamos esta definición que está por acá, esta definición es la definición más convencional de una elasticidad. O sea, esta es la definición más clásica, que es cambio en Q entre cambio en P, o es decir, la derivada de Q con respecto a P por algún P y algún Q donde queramos evaluar esa elasticidad particular.
Entonces, esta es la demanda más genérica. Ahora, recordando lo que nosotros vimos la clase pasada, esa demanda nosotros la podíamos reescribir de esta manera. De esta manera. Si ustedes ven, digamos así, como a simple vista, les puede parecer que la fórmula que tenemos por acá es distinta a la fórmula que vimos la clase pasada, pero en realidad la misma. Recordemos un momento nada más la fórmula que vimos la clase pasada. La fórmula que vimos fue E, que bueno, la elasticidad es igual a un precio en común que queremos evaluar, a un precio entre, si no me equivoco, era P menos P sub 0. Si no me equivoco, esta fue la fórmula que vimos nosotros la clase pasada. Entonces, aquí lo que quiero que noten es que es la misma fórmula. ¿Por qué? Pues aquí lo único que es una distinción en notación. En este caso, para el profe, bueno, en este caso me imagino que el ejercicio lo hizo el profe Robles. Entonces, en este caso, para el profe Robles, P1 vendría siendo P. Vendría siendo P. Entonces, este P1 también. Tal vez ustedes lo que pueden pensar es que este denominador está al revés, pero vean que está sacando un negativo. Entonces es lo mismo. O sea, a pesar de que el denominador está al revés, como saca el negativo, es la misma fórmula que yo se les expuse a ustedes en la clase del miércoles. Entonces, eh, como pueden ver, eh, como pueden ver, esta elasticidad, esta fórmula de elasticidad, que es la misma que esta fórmula de acá. Entonces, pregunta, y recordemos levantar la mano, ¿para qué me servía esa fórmula de elasticidad? ¿Cuál era la utilidad? Sí, Fiorella. Para comparar las elasticidades en un precio en común. Exactamente, era para comparar las elasticidades para un precio en común. Entonces, eso es muy importante. Era para comparar elasticidades para un precio en común. ¿Por qué? ¿Dónde puedo ver eso yo tangiblemente? Eso yo lo puedo ver en el sentido de que vean que la fórmula única y exclusivamente depende de P. Vean que ya esta fórmula de elasticidad no depende de Q, depende únicamente de P. Entonces, como la fórmula depende única y exclusivamente de P, yo puedo intuir ya de ahí que esa fórmula lo que me puede servir es para comparar elasticidades para un precio en común. O sea, si ustedes quisieran comparar para una cantidad en común, no pueden hacerlo porque vean que la Q no está. Entonces, ¿dónde meto esa Q que yo quiero comparar? Pues en ningún lado, porque no puedo hacerlo, básicamente, porque no hay Q. Entonces, bien, teniendo eso claro, esto, el ejercicio, voy a bajar un momento. Mira, esta imagen se pixeló toda cuando le aumenté el tamaño. Bueno, teniendo eso claro, a ver este momento, el ejercicio lo que nos dice es que, dada esa fórmula, tanto D1 como D2 tienen la misma elasticidad y además D3 y D4 también tienen la misma elasticidad. ¿Por qué tienen la misma elasticidad? Básicamente porque el intercepto con el eje P es exactamente el mismo. Entonces, de nuevo, recordemos lo que vimos la clase pasada. Si el intercepto era el mismo en el eje P, importante, la elasticidad para un precio en común va a ser exactamente la misma. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el enunciado. De acuerdo con esto, D1 y D2 tienen la misma elasticidad, al igual que D3 y D4, que es justamente lo que les acabo de decir. Donde las primeras curvas son más inelásticas que las segundas. Entonces, vamos a ver, confirmemos esa afirmación. Recordemos lo que yo había dicho, aquí estoy explicando cosas como al margen del ejercicio, pero siempre son importantes. Entonces, es como el valor agregado de ver la explicación. Entonces, recuerden que uno lo que busca cuando quiere usar esa fórmula es determinar cuál demanda es más elástica para un precio en común o más inelástica. Entonces, yo necesito compararlo para un precio en común, pero ese precio en común que yo comparo necesariamente tiene que ser un precio común. O sea, suena redundante, pero tiene que ser un precio en común. ¿Qué implica esto? Que yo no podría comparar elasticidades acá. O sea, yo no podría comparar elasticidades ahí. ¿Por qué? Porque en ese punto de P o en ese nivel de P, las demandas de 3 y de 4 no están definidas. Entonces,
necesariamente, si yo quiero comparar la elasticidad para un precio en común, tiene que ser un precio en el cual todas las demandas o todas las ofertas estén bien definidas. Entonces, ilustrativamente, definamos que este es el precio en común. Este que está por acá, esto que acabo de trazar, este es el precio en común. Entonces, recordando lo que yo les dije la clase pasada, para que lo entiendan un poco de manera más intuitiva y no se hagan bolas con la fórmula, uno lo que busca es determinar cuál es la demanda que tiene la mayor distancia de su intercepto con el P común. Entonces, si nosotros comparamos estas demandas de aquí arriba tienen este P sub 0. Llamémosle P sub 0, este P sub 0,1. Y estas tienen este P sub 0,2, que entre ambas coincide, ¿verdad? Por eso tienen justamente la misma elasticidad, las que comparten el P sub 0,1 y el P sub 0,2. Entonces, de manera bastante intuitiva, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es determinar básicamente cuál es la mayor distancia que tenemos entre este P sub 0. Qué raro que pasó aquí. Ok. Entre este P sub 0 y este P, y entre este P sub 0,1 y este P. ¿Lo ven? Entonces, como podemos ver, la distancia que existe entre P sub 0,1 y P es mucho mayor que la distancia que existe entre P sub 0,2 y P. Entonces, dado que él tiene la mayor distancia, P sub 0,1, lo que me está diciendo es que el denominador de la elasticidad es mayor. Entonces, si recordamos la fórmula, recordemos un momento la fórmula. Pueden ver, esto no es algo que nos está pidiendo el ejercicio, pero quiero que quede claro. Entonces, la elasticidad se define como P, definamos mejor en valor absoluto, porque recuerden que cuando queremos comparar magnitud de elasticidad, ocupamos en valor absoluto y más considerando que es la elasticidad para la demanda. Entonces, en valor absoluto, tendríamos esto. P entre P, ahí, normal, entre P menos P sub 0. Tendríamos esto en valor absoluto. Entonces, de ahí donde viene la intuición que yo les intento dar. Vean que el numerador es siempre positivo. Ese numerador es siempre positivo porque los P en condiciones normales tienen que ser positivo. Y luego, el P menos P sub 0, en realidad que esa distancia, dependiendo de si es oferta o es demanda, puede ser negativa o positiva, dependiendo de cómo está ahí ordenada. En este caso, de hecho, sería negativa. Por eso es que le metemos el valor absoluto, para que luego se nos reacomode más bien como P sub 0 menos P. Pero con lo que quiero que se queden es que el valor absoluto en realidad lo que nos indica es una distancia. Entonces, en realidad, yo lo que estoy evaluando es P entre el valor absoluto de P menos P sub 0. Eso es lo que yo estoy intentando averiguar. Entonces, de ahí es donde viene lo que yo les digo. Vean cuánta es la distancia entre P y P sub 0. Entonces, dicho esto, y ya para ir cerrando esa explicación previa, entre más grande sea esta distancia, la de P y P sub 0, que son estas distancias que estoy marcando por acá, entre más grande sea esa distancia, más grande va a ser el denominador. Y entre más grande sea un denominador, más pequeño va a ser todo el cociente. Y si ese cociente en particular es más pequeño, eso lo que implica es que la elasticidad es menor. Entonces, por tanto, como esta distancia es mayor, el denominador es mayor, el cociente es menor y por ende las demandas de 1 y de 2 son menos elásticas o más inelásticas que estas demandas de 3 y de 4. Esa fue como la explicación de lo que estaban diciendo ahí de manera muy expedita. Entonces, ¿estamos claros hasta el momento? Bueno, Mauricio me pregunta que si en el examen daban el gráfico o usted lo puso, ¿no? En el examen lo daban. Sí, Giancarlo. P1 es menos elástica, dijo, nada más para estar claro. D1 es menos elástica, sí, menos elástica o más inelástica. O sea, estoy diciendo
básicamente lo mismo. Ok, gracias. Con mucho gusto. Valeria. No sé si lo contestaste, es que se me cortó un toquecito. El precio que usted puso, el precio en común, ¿usted lo puso aleatorio, en el examen no lo dan o hay que sacarlo por las fórmulas de... Ok, sí, esa fue un detallillo que expliqué brevemente. Digamos, el P común tiene que ser necesariamente por debajo de acá. Necesariamente tiene que ser por debajo de este punto. ¿Por qué? Porque lo que yo explicaba es que el P común no puede estar, por ejemplo, acá. El P común no puede estar acá. ¿Por qué? Porque por definición es un P común, un precio en común. Y por definición, de nuevo, las demandas de 3 y de 4 no están definidos para este nivel de P. Entonces, necesariamente tiene el precio común al cual yo compare de manera ilustrativa, tiene que estar por debajo de esto. ¿Lo ve? Puede ser cualquiera, digamos, yo puedo escoger cualquiera que esté por debajo de esta línea. O sea, si yo lo hubiera analizado, o sea, la elasticidad va a ser diferente, el valor numérico de la elasticidad, pero el ordenamiento se va a mantener. O sea, yo pude haberlo analizado acá y también hubiera sido lo mismo. Lo pude haber analizado acá y también hubiera sido lo mismo. En cuanto al ordenamiento, pero en la línea que, por ejemplo, hice en la parte de arriba, eso sí no se puede comparar. Es decir, que esta línea que está por acá, esta línea no se puede, básicamente. Entonces, aplicaba igual a la oferta de la clase pasada, sí, exactamente. Tiene que ser un precio que cubra todo, digamos, que está definido para ambos. Sí. Entonces, ahí en esa parte lo que les quería ilustrar que era como esa aceleración que estaba haciendo el ejercicio. No era necesario comprenderlo porque el ejercicio lo daba, pero si el ejercicio hubiera sido diferente, era útil saberlo. Entonces, aquí nos dice, sin embargo, usando el mismo método, la elasticidad de la demanda también puede reescribirse de esta manera. Dice que la elasticidad puede reescribirse de esta manera. Entonces, aquí el punto en particular es que para esta segunda reescritura de la función de demanda, lo que se está suponiendo es otro supuesto, valga la redundancia. Recuerden que aquí lo que estábamos haciendo era para un precio en común. Acá lo que lo estamos haciendo es para una cantidad en común. ¿Y cómo hacemos eso? Si recordamos de la clase pasada, yo lo que les había explicado era que les había explicado bastante detalladamente cómo llegábamos a esa fórmula, la primera, la del precio en común. Ahora no la voy a explicar tan detallado, pero básicamente yo tenía, por ejemplo, una demanda así, dependiente negativa. La vez pasada lo hice con una oferta, pero es exactamente lo mismo. Y yo lo que hacía era tomar dos puntos. Tomaba este punto que está por acá, que es el intercepto. No, tal vez lo hice un poquito mal porque necesito que corte y no lo estaba haciendo que cortara. Entonces, un momento, digamos, tenemos una demanda aquí totalmente genérica, dependiente negativa. Eh, tenemos una demanda dependiente negativa. Un momento, ok. Y entonces yo lo que les explicaba era que uno tomaba este punto como referencia y además tomaba otro punto arbitrario como referencia en el cual uno quisiera evaluar el valor de esa elasticidad. Este era el análisis que hacíamos, donde, bueno, si recordamos, así como muy brevemente, este punto de acá, este, tenía coordenadas Q sub 0, 0, P sub 0, esas eran las coordenadas de ese puntillo que tenemos por acá, y las coordenadas de este otro punto que tenemos por acá eran Q, P. Entonces, con base en esto, podíamos sacar básicamente cuál era la distancia, el cambio en P y sacar cuál era el cambio en Q. Básicamente con eso, y con eso era que salía la fórmula anterior que vimos. Ahora, ¿cómo sale esta fórmula que está por acá? Básicamente sale tomando otro punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia que se toma para llegar a esa fórmula? Lo que se hace es tomar este punto de referencia. Ya no el intercepto con el eje P, sino el intercepto con el eje Q.
Entonces, recordemos, para que quede claro, yo lo que quiero es saber cuánto es la elasticidad de este punto, de este. Pero para eso, si yo quiero usar una fórmula como las anteriormente citadas, yo ocupo otro punto de referencia. Entonces, por comodidad, puedo tomar ya sea el punto de la intersección con el eje P o el punto con la intersección con el eje Q. Si yo tomo como referencia el punto de intersección con el eje P, que es este que tenemos por acá, yo lo que eventualmente voy a obtener es una fórmula que compara elasticidad para un precio dado, porque la fórmula me va a depender exclusivamente de precios. Por otro lado, si yo hago el procedimiento utilizando como referencia el punto que está por acá, que es la intersección con el eje Q, yo lo que voy a obtener es una demanda, perdón, una función de elasticidad que depende única y exclusivamente de las cantidades. Entonces, de hecho, ¿cuál es esa fórmula? Tal vez aquí no la voy a desarrollar para no perder tanto tiempo. Ustedes la pueden desarrollar con un proceso exactamente igual al que hicimos en la clase pasada, pero de esta manera lo que van a llegar tomando como referencia este punto de aquí abajo es esta fórmula de acá. Van a llegar a esta fórmula de acá. A eso es lo que, a eso es lo que ustedes van a llegar, a una fórmula como esa. Entonces, ahora, cuando ustedes llegan a una fórmula como esa, de nuevo, el paso fundamental es tomar como referencia este punto de acá y eventualmente eso lo que me permite es comparar elasticidades para un precio común, ya no para perdón, esta me permite compararlo para una cantidad en común, ya no para un precio en común. Entonces, veamos a ver cómo continúa el ejercicio. Entonces, el ejercicio lo que nos dice es que así las cosas, la demanda de 1 y de 3 tienen la misma elasticidad. ¿Por qué básicamente tienen la misma elasticidad? Eh, ¿Alguien me puede decir por qué bajo este supuesto de 1 y de 3 tienen la misma elasticidad levantando la mano? Sí, Kevin Martínez. Porque intersectan el mismo punto en el eje de las coordenadas, en el de Q. Exactamente, es exactamente por eso que tienen la misma elasticidad. Pero, de nuevo, tienen la misma elasticidad para un Q común. Entonces, ya prácticamente la respuesta está lista, porque vean que ahora lo que nos dice es inconsistente, es esto inconsistente con lo dicho anteriormente. Explique su razonamiento. Vean que en particular, de hecho, cuando esta pregunta salió, recuerdo que mucha gente la falló, porque vean que puede parecer contradictorio, porque nos dicen que D1, este D1 de acá, era, eh, era, era más inelástico que este D3 de acá. Eso es lo que nos decían bajo la primera fórmula. Pero luego nos plantean esta otra fórmula que parte de un supuesto diferente y tiene conclusiones distintas y nos dice que D1 y D3, a pesar de que antes me dijeron que una era más inelástica que la otra, ahora me dicen que tiene la misma elasticidad. Sin embargo, ¿cuál es la conclusión de este ejercicio? La conclusión es que no es inconsistente lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque en el primer caso, lo que estamos comparando es la elasticidad para un mismo precio, para un precio común. Y en este segundo caso, lo que estamos haciendo es comparar la elasticidad para una cantidad en común. Entonces, dado que son implicaciones distintas o conclusiones distintas, una no es comparable con la otra y por ende no hay contradicción. Entonces, bueno, básicamente ese era el ejercicio. Aquí igual tienen como una, una explicación teórica, pero bueno, básicamente lo que les acabo de decir, ¿verdad? Aquí está como redactado en prosa. Está redactado en prosa y básicamente es que no existe contradicción. Sí, Fátima. Profe, en esa gráfica no hay otro ejemplo de cantidad común. No entendí la pregunta. Es que usted, bueno, según la premisa de la Fórmula 2, Ajá. la elasticidad de D1 y D3 es la misma porque, digamos, tienen el mismo Q, llegan como al mismo punto de Q. Ajá. Ajá.
en esa gráfica no hay como otro punto donde suceda lo mismo, digamos, como que yo pueda decir que tienen como otra cantidad en común. No, digamos, bueno, o sea, realmente la implicación es que D1 y D3 para cualquier cantidad en común tienen la misma elasticidad. Esa es la conclusión. O sea, no que solo en este punto tienen la misma elasticidad, sino es que toda la curva D1 y D3 para cualquier cantidad que yo evalúe va a tener la misma elasticidad para ese Q común. Pero únicamente que esas dos comparten la misma elasticidad porque tienen el mismo intercepto. Sí, Kevin. Profe, en este caso, la pendiente sí tiene algo que ver, ¿verdad? Porque se está incluyendo el B. Si mal no recuerdo, el B es la pendiente. Eh, en realidad, no es que se está incluyendo el B propiamente, o sea, se está incluyendo como de manera indirecta. Tal vez Ajá. para hacer la señalización, sí, el B es la pendiente, pero que en realidad lo que nos interesa es A entre B. ¿Y quién es A entre B? Es básicamente el intercepto con el eje Q. Es por Ok. sí. O sea, Ya, no, ya, sí es como la definición. exactamente, sí. O sea, si ustedes lo desarrollan, Ok. van a llegar a esa fórmula. De hecho, se los dejo como de ejercicio que la desarrollen y lleguen a esa fórmula. Digamos, ustedes pueden usar la notación que quieran y la bautizan y vean que llegan a esa fórmula. Pero se los dejo como ejercicio. Fátima, ¿usted me iba a decir algo más? No, está bien, gracias. Ok. Eh, Daniel, sí. una pregunta. Cuando sale este tipo de ejercicios, ¿uno puede nada más explicarlo o había que usar las fórmulas para poder dar, como, para poder tener el razonamiento, para poder concluirlo? No, O no, con solo la explicación esa sería. era solo la explicación. Era solo la explicación. De hecho, casi toda la explicación que les di a este ejercicio era explicación al margen del ejercicio, realmente. Era como para que lo comprendieran como cosas al margen del ejercicio. Pero, digamos, la respuesta concreta es que la primera elasticidad compara una elasticidad para un precio en común, la segunda fórmula de elasticidad compara la elasticidad para una cantidad en común, por ende, dado que las conclusiones que se obtienen de cada una de las fórmulas son distintas, no importa que bajo una fórmula se diga que D1 es más inelástica que D3 y que en otra se diga que D1 y D3 tienen la misma elasticidad, no importa que se digan cosas aparentemente contrarias porque se está comparando para una para el precio en común y otra para cantidad en común. Con solo que respondan eso ya hubiera sido correcto. Ok, gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, Ajá, pero es más como, nada más como modo de conclusión para ver si entendí todo. ok. Si usted agarra un punto entre, digamos, entre el origen y la intersección de D4 con Q, cualquier punto en ese rango, si usted usa la fórmula para medir las elasticidades de esas curvas, la de D4 y la de D3 va a ser la misma, ¿verdad? Igual que de 1 y de 2. No sé si me entendió. Suave. Sí, va a ser la misma, pero para un precio en común. Ajá, Pero para un precio en común. O sea, en realidad, digamos. vamos a ver. O sea, Mago, lo que me está diciendo Mauricio es básicamente la primera fórmula me compara elasticidades para un precio en común, pero yo Uh-huh. solo puedo hacer esa comparativa por debajo de esto. O sea, solo lo puedo hacer por debajo de esto. Es la única Pero yo manera. estoy hablando de la otra fórmula, profe. Pero es que me la estaba confundiendo con esta fórmula porque me estaba diciendo que D4 y D3 tenían la misma y esas no son las que tienen la misma. Esas tienen la misma, pero bajo la primera conclusión, la de precio en común. Entonces, esta solo se puede comparar por debajo de este precio. Es decir, solo puedo hacer comparativa por debajo de este precio. Ahora, para cantidad, yo puedo hacer la comparativa hasta, bueno, hasta acá, desde el origen, como usted me decía, hasta acá. Uh-huh. Pero las que tienen la misma elasticidad son D3 y D1, no D4 y D3. Es que creo que eso fue lo que me dijo. Entonces, las que tienen la misma elasticidad, Uh-huh. o sea, es decir, sí, correcto. Digamos, usted agarra un cubo por acá, para ese Q, Uh-huh. usted evalúa digamos, si usted saca, voy a poner como los puntos, si usted saca la elasticidad en este punto,
a D3 y se la saca a D1, en ese punto va a ser la misma elasticidad, básicamente. Eso Ujú. era lo que estaba preguntando, sí. Ok, sí. Pero listo, gracias, bro. Ok. Entonces, vamos a ver. Eh, o sea, por aquí William me pregunta que si en la intersección de D2 y D3 tiene la misma elasticidad. No, no tiene la misma elasticidad porque la pendiente en ese momento es diferente y la coordenada en P y en Q es la misma. Entonces, por definición, si tenemos un componente igual y el otro diferente, todo sería diferente. Eh, Vamos a ver qué más me preguntan por acá. Ya casi le doy la palabra a Fátima. Es que es para que no se me pasen acá. Entonces dice, entonces con la cantidad en común de 2 y de 4 son más inelásticas que de 1 y de 3. No he hecho el análisis, pero lo que habría que evaluar es como con el intercepto de esa fórmula. No tengo la conclusión inmediata. Y sería trazar una línea vertical por debajo de D4 en el eje. ¿Ah? Ay, verdad, pero, perdón, ahora, no, ahora que lo pienso, vamos a ver, estaba diciendo algo que está parcialmente mal. Es decir, ay, vamos a ver, les estaba diciendo algo parcialmente mal. O sea, si yo quiero comparar la elasticidad para todas las curvas, para un Q común, yo no lo puedo hacer a partir de acá, de ese intercepto. Tengo que hacerlo a partir de acá, que es donde todos los Qs están definidos de manera, eh, sí, porque en el otro caso tendría, sí, tiene que ser de aquí para la izquierda, de acá. Si yo lo quiero comparar para todos, digo, si lo quiero comparar para todos, o sea, por ejemplo, yo sí podría hacer la comparativa de D3 y D1, pero si lo quiero comparar para todos, tiene que ser de ahí para la izquierda. Sí, Fátima. Profe, es que yo sigo enredada con el precio en común. Ahí, por ejemplo, en esa Ujú. línea que usted acaba de trazar, la misma cantidad, digamos, la tendría sobre esa línea de 1, de 2, de 3 y de 4. Entonces, según la segunda fórmula que nos dieron, la de A sobre B menos Q Ujú. sobre, ajá, la elasticidad ahí en esa cantidad común sería la misma. No, no, porque tiene que evaluar cuál es el componente A entre B, que es el intercepto con el eje Q. Eso es lo que le va a hacer la Ah, diferencia. O sea, sí, ah, el ok, Q es el mismo, el Q es el mismo, pero tiene que evaluar ese componente particular A entre B. ok, Eso es lo que está tiene bien. que evaluar. Sí. Gracias. Kevin, Profe, entonces los precios y las cantidades en común siempre tienen que estar por debajo para el caso de la oferta, el de la demanda. O sea, tiene eh, que estar por debajo de ambas. sí, para el precio tiene que estar por debajo. Ajá, y para la demanda igual, digamos, por debajo de las líneas de más a la izquierda. No, no le estoy comprendiendo la pregunta. O sea, de esa línea azul que trazó a la Ajá, izquierda. exacto, Entonces sí. tiene también que estar por debajo en cuanto a cantidades. O sea, Ah, usted ok, no puede sí. trazar uno que esté a la derecha ya. Exacto, sí. Si yo quiero comparar todas a la vez, tiene que estar de ahí para la izquierda. El punto en común tiene que ser menor, entonces. Sí, 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 porque es que Ok. necesito un punto en común. Es que, por ejemplo, si yo la trazo, es decir, vean lo que pasa. Si yo la trazo por acá, yo puedo comparar D3, D2 y D1, pero estaría excluyendo a D4, porque D4 acá no está definida. O sea, no hay una cantidad que esté definida para un precio positivo. Y si yo lo hago, por ejemplo, por acá, solo podría comparar D3 y D1. Entonces, si yo quiero comparar todas a la vez, tiene que ser a partir de la línea vertical que hice más a la izquierda, de ahí hacia la izquierda, para que todas sean comparables a la vez. Ah, ok, ok. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Kenneth. Profe, nada más como un comentario.
es que me pareció muy interesante que, digamos, cuando es el elasticidad-precio de la oferta, Ujú. cuando más arriba esté de la intersección con el precio P, o sea, cuanto mayor sea esa intersección, la elasticidad es más elástica. Pero en caso de la demanda, entre más alta sea la intersección, es más inelástica. Entonces es como lo Ajá. contrario, no sé, Sí, ¿verdad? sí, sí. Esa conclusión se cumple, Kenneth. Sí, muy bien. Esa conclusión se cumple. Sí, Valeria. Profe, una pregunta. Ujú. Vos dijiste que A entre B es el intercepto con el eje Q. Ajá, sí. ¿Y eso es por ser una demanda inversa o también se aplicaría a la demanda normal? Eh, no, es por la inversa, ¿verdad? Es por la construcción que tenemos de demanda. Bueno, si quieren lo hago. Es que no, es que si lo hago vamos a perder como mucho tiempo y hay que ver otras cosas. Pero, digamos, nosotros tenemos esto, ¿verdad? Tenemos, bueno, no sé si lo puedo hacer rápidamente. Tenemos que la demanda es esto, ¿verdad? A menos BQ. Entonces, como tenemos eso, tomemos P como cero. O sea, si P es cero, quiere decir que está intersecando el EQ, ¿verdad? Entonces, si P es cero, o sea, nos queda esta ecuación, nos queda A menos BQ, paso, paso a sumar y me queda A igual a BQ y despego Q y me queda esto. Me queda, perdón, me queda A entre B. Ven, y entonces ese sería el intercepto, básicamente. No, esa era como la pregunta. Ok, sí, pero digamos, si fuera no la demanda inversa, pues en ese caso el intercepto con Q sería A, ¿correcto? ¿O no? No, es que si fuera, vamos a ver, si fuera, o sea, si, vamos a ver, es que si uno no tiene, vamos a ver, uno tiene la demanda inversa, porque uno está graficando este P, digamos. Entonces, si yo tuviera la demanda convencional, aquí lo que tendría es Q, o sea, habría que cambiar la etiqueta de los ejes. Aquí tendría Q y aquí tendría P, básicamente, o sea, cambian las etiquetas. Entonces, no sé. O sea, ya hay que cambiar el gráfico totalmente. Ok, es que, no, yo lo decía porque yo en los apuntes que tengo de la clase de Nancy, Ujú. ella lo pone al revés. Ella, bueno, pone precio en el eje Y igual y cantidad en el eje X, pero dice que el intercepto con Y es A entre B y que con el eje X es A. Y yo tengo como eso en casi todos, la mayoría de apuntes de ese Es tema, que, entonces me pareció extraño. es que depende mucho de la notación que se esté utilizando, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo utilizo una notación diferente, que es como P sub cero, y así. Entonces, o sea, depende de la notación que se utilice, las conclusiones, bueno, no las conclusiones, sino que se va a ver diferente en apariencia. Entonces tiene que ver con eso. Pero digamos, esto que está acá, como está expuesta la fórmula, es correcta. Eh, entonces, digamos, mi recomendación es que la saquen por cuenta propia y usen tal vez alguna anotación que les quede cómoda para que se convenzan de la fórmula. Ok, gracias. Ok. Sabes que eso está muy relacionado con la anotación que uno utilice, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, o sea, si la anotación que se utilizó fue esta, A menos BQ, entonces digo, pues eso. O sea, si se hubiera hecho esto, Q igual a eh, menos BP, eso sería otro caso totalmente diferente, porque no es el mismo A y no es el mismo B. Es otro A y es otro B. No es el mismo. Entonces, tiene que ver con eso, básicamente. Entonces, eh, voy a pasar al siguiente ejercicio. Creo que vamos a ver uno sobre, hay dos, hay uno de subsidio y hay uno de impuesto a las exportaciones, si no me equivoco.
Solo voy a ver uno porque el otro es totalmente análogo, entonces quiero explicar uno bien y el otro ustedes también lo pueden considerar por cuenta propia. Y el otro ejercicio que estaríamos viendo por el día de hoy es este que está por acá, este ejercicio final, que hayan como dos ejercicios que no se vieron propiamente en el laboratorio, pero son muy análogos a cosas que ya se han visto, entonces les queda para que ustedes también se lo estudien por cuenta propia. Entonces, vamos a ver, podría repetir qué, Estela. Ah, ok, los ejercicios que hay que hacer, bueno, básicamente les va a quedar hacer los que no dé chance de ver aquí en laboratorio, porque ya hoy damos por concluido este ejercicio. Entonces vamos a ver uno sobre importaciones, creo que eran importaciones, no recuerdo. Entonces queda otro que no se ve y quedan como uno o dos de las necesidades que no se van a ver, que son muy similares a otros que ya se vieron. O sea, pero básicamente hagan por cuenta propia los que no se vean en el laboratorio. Eh, ok, vamos a hacer este, que también fue de un examen que yo hice en su momento. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice por acá? Bueno, dice el costo y bienestar de subsidios sobre el comercio internacional. Entonces, a lo que me refería es que vamos a hacer el apartado A o el B, creo que el A, para ir en orden, y ustedes analicen el B, que en realidad es muy similar. Entonces, en el apartado A, lo que nos dice es, encuentre el costo y bienestar de un subsidio sobre las exportaciones. Indique quiénes se benefician y quiénes se perjudican con el subsidio. Y el otro es exactamente lo mismo, pero solo que el caso sería con las importaciones. Entonces, pues ahorita que yo dé la explicación van a ver que es totalmente análogo. Entonces ustedes pueden resolver el otro o entenderlo por cuenta propia. Entonces, empezamos con el primero, que nos habla de subsidio sobre las exportaciones. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es un análisis gráfico. Ok. Entonces, este análisis en realidad va a ser bastante gráfico. Lo que me interesa es que entiendan de dónde, cuál es la lógica de graficarlo de esta manera, qué significa, cuál es la interpretación de cada una de las regiones. Y bueno, básicamente eso, ¿verdad? No mucho más. Entonces, debemos tener ciertas cuestiones en consideración, ¿verdad? Acá, bueno, aquí de manera muy ilustrativa, eh, grafiqué una función de oferta con pendiente positiva y una función de demanda con pendiente negativa. Ahora, ¿qué es lo importante porque vamos a ver, devolvámonos un momento. Dice que el país es exportador del bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, sí, es exportador del bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos notar? Que bueno, primero hay un mercado internacional. Esto significa que al haber un mercado internacional existe un precio internacional. Y ahora yo quiero que me digan, y bueno, levantando la mano, ¿cómo debería ser ese precio internacional con respecto al precio local y por qué? Darío. El precio internacional debería ser más alto Ajá, porque así habría mercado. Si hay uno más bajo, entonces los productores no van a vender afuera, solo van a vender adentro, digamos. exactamente, sí, esa es la explicación. O sea, si el precio internacional estuviera por debajo del precio local, los productores prefieren vender en el mercado local. Pero si el precio que me dan afuera de mi país es mayor que el precio que me darían en mi país, es de equilibrio, ¿verdad? Importante. Entonces, yo lo que hago es que voy a vender una parte en el mercado internacional. Entonces, sí, exactamente es eso. Entonces, de nuevo, que el precio internacional, si el país es exportador, debe estar por encima del precio de equilibrio local. Entonces, ahora bien, eh, ¿qué más? Ah, bueno, aquí, digamos, este que está por acá sería el precio de equilibrio local, ¿verdad? Este que está por acá, que en este caso numéricamente sería 5. Entonces, de manera muy arbitraria, suponemos que el precio internacional es de 6, que es este precio que tenemos por acá. Es este precio que tenemos por ahí.
Entonces, bueno, este es el escenario que teníamos antes de que hubiera un subsidio. Entonces, en este caso, ¿cuál, cuál sería, alguien que me diga cuál sería el excedente del productor y el excedente del consumidor? Y bueno, también que me den un poquito de interpretación al respecto, levantando la mano. Darío, de nuevo. El excedente del productor sería la D y la E, porque están por abajo del precio. Y pues el del consumidor sería A, B y C. Ajá. Digamos, ¿por qué parte? Digamos, que se dé, vamos a ver si me explico. ¿Cuál es cuál es la procedencia de ese excedente D y de ese excedente E para el Digamos, productor? lo que está ahorita es porque el precio internacional pues es más alto. Entonces hay producto que se le vende afuera a un precio más alto y es como excedente extra, digamos. Y eso es también lo que pierde el trapecio, que es diferente a E, es lo que pierde el consumidor, pero gana el productor por el precio internacional. Ok, tal vez no me expliqué, tal vez se los explico porque no sé cómo hacer la pregunta. Lo que quiero que noten es esto, es que es como muy difícil hacer la pregunta. Diego, ¿me iba a decir algo? Bueno, no sé si es lo que preguntaba, pero digamos, yo diría que las dos partes nuevas, una sale de, digamos, como de las unidades extra que se están vendiendo en el mercado internacional y otra parte sale de el precio que aumenta en el mercado local. Exactamente, Diego, muy bien, muy bien. Y se lo voy a complementar de la siguiente manera. Eh, Esto, lo que quiero que vean es esto. Digamos, si uno hiciera la descomposición de ese excedente del productor, uno lo podría descomponer de la siguiente manera. Uno podría descomponer que, ok, de acá, de acá hacia la izquierda, este excedente, ¿cuál es la procedencia? La procedencia de este excedente de la línea azul hacia la izquierda, ese excedente procede del mercado interno, porque hasta este punto, o sea, hasta una cantidad de 2, las unidades se están vendiendo en el mercado interno. ¿Lo ven? ¿Por qué se están vendiendo en el mercado interno? Porque vean que la disposición a pagar está por encima del precio internacional. Eh, sí, ok, sí. Está por encima de ese precio internacional. Entonces, la procedencia de esta parte de excedente, esto procede de lo que es el mercado local. Ahora, este pedacito, como ese triangulillo que se está formando por ahí, este procede ya del mercado externo. Digamos, no sé, pongámosle cualquier letra. Bueno, le voy a poner otra ahí, igual la otra ahí. Entonces, este pedacillo, este triángulo y este triángulo de acá, ambos proceden del mercado externo. ¿Por qué? Porque de esta cantidad hacia la derecha, vean que ya la disposición a pagar es menor que el precio internacional. Entonces, por ende, estas unidades de la línea de la línea vertical celeste hacia la derecha van a quedar en manos del mercado internacional, porque los demandantes locales no están dispuestos a pagar ese precio tan alto. Entonces, bueno, eso también era como algo al margen del ejercicio, pero también quería que entendiéramos cuál era la descomposición de estas áreas. Entonces, de nuevo, el excedente D proviene de unas unidades vendidas hacia los consumidores locales y los dos triángulos C proceden de lo que es el mercado internacional. También lo que me decía Diego es que existe un aumento en cuanto al excedente del consumidor por dos vías. Una, porque el precio percibido aumenta. Aumenta el precio original, que hubiera sido el equilibrio, al precio internacional. Y además, también aumenta a razón de las unidades adicionales que puede vender. Entonces, esas serían dos maneras. Entonces, si destacamos este triángulo de acá, este triángulo sería el excedente del consumidor. Este triángulo que está por acá. Y todo lo restante sería el excedente del productor. Es decir, que este triángulo de acá con este otro triángulo de acá.
Entonces esos son como los dos grandes triángulos que tenemos. El pequeñillo de arriba, excedente del consumidor, y el de abajo sería excedente del productor. Y adicionalmente podemos notar que este trapecio D proviene de las unidades que se le venden a los consumidores y y estos dos triángulos E provienen de las unidades que se venden en el extranjero. Sí, Leonardo. Sí, profe, ahí es que creo que me perdí un momento o nada más, digamos, quería saber cómo, si bueno, de 2 hacia atrás, digamos, es la parte del mercado interno y bueno, los triángulos o bueno, las figuras A, B y C son el excedente del consumidor. ¿Por qué todo el excedente del consumidor se ve reflejado nada más en el mercado interno? ¿Por qué el excedente del consumidor se ve únicamente reflejado en el mercado interno? No le entendí la pregunta. O sea, digamos, ahí, bueno, explicó que el excedente del productor se puede descomponer en, bueno, en D, y, bueno, Ya lo entendí. Ajá. No, pues porque es que los consumidores no pueden tener excedente procedente del mercado externo porque no están importando en este caso. En cambio, la gente que tiene, digamos, como ventas en dos sectores, tanto con el interno como en el externo, es el productor. Entonces el productor sí puede tener un excedente procedente del mercado interno y otro del mercado externo. Esa era la pregunta. Sí, sí, digamos, es que yo lo pensé más bien como en el sentido si importaba en qué mercado consumía el consumidor, pero creo que me hice un enredo, pero ya me quedó claro. No, Gracias. estaría bien en todo caso. Lo que pasa es que los consumidores aquí no están importando. En el segundo caso, sí, en el ejercicio B, ahí sí se podría hacer esa descomposición para los consumidores. Pero en este caso, Ah, la ok, descomposición que podemos hacer es para los productores. Sí, listo, muchas gracias. con mucho gusto. Eh, ok. Entonces, bueno, esa descomposición es un poquito al margen del ejercicio. En realidad, lo que queremos es esta recapitulación que vamos a ver a continuación. Recuerden que lo que queremos es determinar cuál es el costo en bienestar. Entonces, la manera más práctica de hacerlo, creo yo, que es comparar cuál era la cantidad de excedente en la situación original y cuál es la cantidad de excedente en la situación final. Entonces, excedente final menos excedente inicial nos da el costo en bienestar. Entonces, en este caso, para, para calcular el excedente, lo que deberíamos hacer es sumar todas estas áreas, que sería A, B, C, D y E, teniendo claro que D y E constituyen el excedente del productor con la descomposición que les acabo de decir, y A, B y C constituyen el excedente del consumidor. En realidad esta subdivisión no es tan necesario hacerla, pero luego van a ver por qué es que la necesito. Es para que sea comparable con el otro gráfico que quiero hacer, pero esa subdivisión no es necesaria, en realidad, entre comillas. Entonces, era lo que les decía. Acá tenemos, acá tenemos el excedente del consumidor, por acá tenemos el excedente del productor, y si sumamos ambos bloques, nos va a dar que el excedente total es esto que tenemos por acá. Este es el excedente total. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver eh, la situación cuando, perdón, estuvo un lagunazo, la situación cuando ya se aplica el subsidio, porque aquí todavía no hemos aplicado el subsidio. Eso es importante. No hemos aplicado el subsidio. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando el gobierno le aplica un subsidio a las exportaciones. Por ejemplo, a veces hay productos, especialmente, no sé, del sector agrícola, que muchas veces se subsidian para poder competir en el extranjero. Entonces vamos a ver cuál sería el costo en bienestar o la pérdida de eficiencia en términos de este análisis gráfico. Entonces, pero recuerden, de nuevo, o sea, la eficiencia no necesariamente implica decisiones de política pública. Entonces eso siempre es importante. No necesariamente lo más eficiente, lo deseable en el sentido político. Muchas veces sí, pero hay casos en los que no. Entonces, vamos a ver, este es el segundo escenario que tenemos. Esto sería, ¿cuál sería el excedente luego del subsidio? Entonces, por eso fue que hice esta subdivisión, ¿la ven? Porque ahora me resulta pertinente para compararlo con este gráfico. Entonces, eh, yo lo que quiero que vean, o que alguien me explique, mejor dicho, es
Porque esa es una duda que siempre surge, entonces sé que a mucha gente le va a surgir, entonces quiero ver cómo lo interpretan ustedes. ¿Por qué? Ok, vamos a poner un subsidio a las exportaciones. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver, aquí podemos ver que lo que hicimos, entre comillas, fue una modificación al precio internacional. Entonces, una pregunta es, ¿por qué modificamos el precio internacional y no otra curva? Y la otra pregunta es, que bueno, toda la respuesta se puede dar en lo mismo. La otra pregunta es, ¿por qué ese movimiento fue hacia arriba y no hacia abajo? Kevin. Bueno, Fiorella. Bueno, el precio que se cambia es el precio bueno, la curva que se modifica es el precio internacional porque es el precio de mercado, es al que se está transando actualmente. Y luego el subsidio va para arriba porque disminuye el costo de los productores. Está muy cerca. No, no es que disminuye el costo, no, ahí hay un error. Hay un error. No es que disminuye el costo de los productores, porque si estuviera disminuyendo el costo de los productores, lo que queríamos es modificar toda la curva de oferta. De hecho, con base en eso, pero está parcialmente bien. Pero vamos a desmenuzarlo un poquito. Les pregunto, ¿por qué no moví mejor la curva de oferta? Va en la línea con lo que acaba de decir Fiorella y hay un error en eso último. ¿Por qué no moví mejor la curva de oferta y por qué el movimiento fue específicamente hacia arriba y no hacia abajo? Sergio. Profe, yo creo que el movimiento del precio internacional es hacia arriba porque lo que se quiere es incentivar a más exportaciones. Entonces, para eso tenemos que decirles a los productores que el precio va a ser mayor. No sé si me entiende. Sí, eso está muy bien. Ya tenemos la primera respuesta correcta, eso sí está totalmente correcto. Se desplaza, hacia arriba, digamos, tal vez concretándolo un poquito más, porque desde el punto de vista de los productores, el precio internacional aumentó. Es decir, yo voy a tener el precio internacional más el subsidio. Entonces, por eso es el desplazamiento hacia arriba. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué no modifiqué la curva de oferta? Leonardo. Bueno, yo más bien lo vi como desde la perspectiva de que pues la cantidad ofrecida no cambia, o sea, la oferta en sí no cambia. Lo que, digamos, se puede ver modificado es, digamos, cómo el productor lo percibe. Digamos, por lo menos desde la perspectiva del precio, porque como es un subsidio, no es tan, no beneficia tanto al productor, más bien va como a aumentar el costo. Entonces, el precio que perciben aumenta, pero la oferta en sí no se ve afectada. No No, sé si no, me expliqué. ahí me es una mezcolanza. O sea, porque los costos no están aumentando. Los costos más bien o sea, los costos no están cambiando en realidad. Pero vamos a ver, ¿quién más tiene una opinión? ¿Por qué no estoy moviendo la curva de oferta? Normalmente hacemos un subsidio, movemos la curva de oferta. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Daniel. Porque solo los productos que van hacia el extranjero son los que están subsidiados, no toda la producción. Perfecto, exactamente eso es. Si movemos la curva de oferta, lo que estaría diciendo es que estamos subsidiando todos los productos y realmente los únicos que se están subsidiando son los que van a dar al extranjero. Entonces no podemos mover toda la curva de oferta, sino única y exclusivamente los productos que van hacia el extranjero. Por eso es que movemos el precio internacional. Sí, Valeria. No, perdón, fue un error. Ok, está bien. Perfecto. Entonces sí, de nuevo, perfecto, muy bien, Daniel. Hacemos la modificación al precio internacional porque lo único que se está subsidiando son los bienes exportados. Si se estuviera subsidiando toda la producción, hacemos una modificación en la curva de oferta. Entonces es por eso. Entonces, bueno, hasta acá vamos bien. Ok, creo que sí. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces,
La modificación que vamos a hacer es con respecto al precio internacional. Es para arriba porque el precio percibido por los productores está aumentando y no se hace la curva de oferta porque solo se están subsidiando las unidades que eventualmente se van a vender en el extranjero. Entonces, eso es lo que tendríamos. Entonces, ahora vamos a hacer un análisis. Vamos a ir por partes. Bueno, ¿cuál es el análisis? ¿Cuál es el excedente del consumidor? ¿Y por qué? Fiorella. Sería solo A, ¿Y por qué solo A, Fiorella? porque al subir el precio, los productores tienen hay menos campo, digamos, menos diferencia entre la disposición de pago y el precio que ahora tienen que pagar. Ujú, eso está bien, sí, sí. Eso definitivamente que está bien. Ok, nada más veamos algo. Veamos algo. Se reduce tanto, tal vez esa es la explicación a la que los quería llevar, pero esa es como un poquito difícil hacer la pregunta. Se reduce tanto porque dado el aumento en el precio internacional, estamos, esta medida va en contra de los consumidores locales, porque en el momento que nosotros le decimos, hey, productor, si usted exporta el bien, lo voy a subsidiar, los productores ahora tienen más incentivos de vender afuera que vender adentro. Entonces, eso hace que la cantidad pase. Recordemos que antes teníamos, o sea, en el mercado local se vendía hasta acá, ¿se acuerdan? Se vendía hasta 2, que bueno, 2 puede ser cualquier número. Y ahora vean lo que está pasando. Dado el cambio en el precio internacional, la cantidad se está limitando a 1. Eso es lo que está ocurriendo. Se nos está limitando la cantidad hasta 1. Entonces, bien, como está ocurriendo que esa limitación, que el excedente del consumidor se reduce vía 2 maneras. Una es el aumento del precio. Ya no van a pagar P internacional, van a pagar P internacional más el subsidio, porque si no, el productor lo vende en el extranjero. Y la otra vía mediante la cual se reduce es mediante una contracción de la cantidad. Entonces tenemos 2 vías reductoras, una mediante contracción de cantidad y otra mediante el aumento en el precio. Específicamente, los consumidores pierden el área B por un aumento en el precio y pierden el área C por una contracción en la cantidad. Entonces, solo se quedan con el triangulito A. Entonces, de momento, tendríamos cuál es el excedente del consumidor, que es única y exclusivamente A. Ahora vamos a ver los restantes excedentes. Ok. Entonces, ahora recuerden que cuando uno incorpora, ya sea un subsidio o incorpora un impuesto, tenemos inequívocamente un tercer agente, que es el Estado. O sea, ya sea como impuesto o ya sea como subsidio. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un subsidio del Estado. Es lo que tenemos. Ahora, ¿cuál es el área del subsidio y por qué? ¿Alguien me puede indicar? Esther. El área de los subsidios, todo el rectángulo que, digamos, cubre B, C, F, bueno, B no, C, F, G, H e I. B no lo cubre porque ya eso estaba desde antes, desde que estaba el mercado anterior, cuando se subsidio. Y ahora eso es por la diferencia del precio. Ok, sí, en realidad la respuesta está bien. Nada más hace falta precisar por qué B no. No es del todo correcto. ¿Alguien me podría precisar por qué B no? Lo que digo está muy bien, pero tal vez hay que matizar por qué B no. Valeria. Si no me equivoco, B representa la cantidad que se vende internamente, entonces no está subsidiada. Perfecto, Valeria, muy bien, exactamente. O sea, B, no, B, o sea, hasta lo que está de B para atrás, o sea, ya lo marco mejor para que vean a lo que me refiero. Pero lo que está de B para atrás, esas unidades no se están subsidiando. Entonces, eso no puede ser parte del subsidio. Vean, recuerden lo que yo les dije. De aquí para acá, ok, vamos a ver. De aquí hacia la izquierda, esas unidades
se están vendiendo en el mercado interno, de ahí para la izquierda. Entonces, esas unidades, esas unidades no se están subsidiando. Entonces, por eso B no es parte del subsidio, porque el gobierno no está subsidiando lo que está de 1 para atrás en particular. Entonces, B en realidad, ¿qué sería? B no es parte del subsidio, pero entonces ve dónde cae y por qué. ¿Alguien? ¿Valeria? B cae como excedente del productor. ¿Por qué? Sí, porque es el precio, por decirlo así, que están dispuestos que ofrece el mercado internacional. Ok, vamos a ver, concretemos un poco más esa respuesta. Jennifer. Yo diría que es del productor porque sí, es del mercado local. Todavía hay productores que están vendiendo dentro del local. Ok, sí, también, pero ¿por qué? Porque B es excedente del consumidor, Caleb. Perdón, del productor. Caleb. Sí, ¿me escucha? Sí. Ok, porque esa parte sería igual del mercado interno, o sea, sería el precio en el que se vende igual al mercado interno. Entonces todo lo que está para abajo de ese precio sería parte del excedente del productor. Es que, digamos, creo que el error está en que me están diciendo que es del mercado interno. O sea, no importa que sea del mercado interno, todo bien. En realidad no tengo distinción si fuera del mercado externo. Pero algo más sencillo, ¿por qué B es excedente del productor? Así, muy de definición, Fiorella. Antes era excedente del consumidor, ahora es excedente del productor porque están cobrando un precio mayor en el mercado, digamos, interno, le están pagando más a los productores. Ajá, y entonces eso qué implica que B ¿está qué? Y que ve ahora es parte del excedente del consumidor, del productor. Sí, sí, yo creo que Fiorella le llegó, pero digamos, más fácil, o sea, lo que les estaba preguntando es que ahora B no es o sea, lo que quería más básicamente era llevarlos a que B ahora no es parte del consumidor y sí del productor porque el área B está por debajo del precio de equilibrio o del precio internacional o del precio de mercado, mejor dicho. Por eso, entonces, recordando la definición de excedente del productor, es el área comprendida entre lo que está por debajo del precio de mercado y lo que está por encima de los costos. Entonces, eso no, o sea, eso no importa si lo venden en el mercado local o lo venden en el mercado externo. Entonces, a eso era como lo que los quería llevar. Que hubo ese cambio, ¿verdad? Que antes era parte del consumidor, pero dado el cambio en el precio, ahora ya no. Valeria. No, que usted acaba de decir porque está debajo del precio de equilibrio, pero sería precio internacional más subsidio, porque entiendo que el precio de equilibrio, no sé. Sí, pero digamos, el precio, por eso al final dije como precio de mercado. Digamos, la consideración que quería hacer era precio de equilibrio entendido como el precio efectivamente visto en el mercado. Ok. Sí, eso. Entonces, ok, bueno, de momento tenemos dos particularidades y ya con eso casi de hecho terminamos el ejercicio. O sea, porque estamos determinando cuáles son los excedentes de cada uno de los agentes. Básicamente entender cuál es el excedente de cada uno de los agentes. Entonces, de nuevo, tenemos que A es el excedente del consumidor. Luego, de C hasta I es el excedente, pero lo voy a marcar para que ninguno se pierda. Tenemos que esto es el subsidio. Acordamos que B no es parte del subsidio porque B es de, bueno, en esas cantidades se está vendiendo en el mercado local. Entonces B no es parte del subsidio porque esas cantidades no se están subsidiando. Luego también concluimos que el triangulito A es el excedente del consumidor. ¿Ok? Concluimos que esto es el excedente del consumidor. Y ahora nos hace falta únicamente lo último, que les pregunto, ¿cuál es el excedente del productor y por qué?
Eh, Kevin, bueno, Kevin, sí. Son el área D, E y B, y porque está por debajo del precio de equilibrio, entonces eso le corresponde al excedente del productor, exceptuando el subsidio, que es FGHI. No, ¿alguien más? Esther. El excedente del productor sería B, sería C, D, E, F, G, H, pero I no. Ajá, ¿por qué ahí no? Porque I es parte de los gastos del gobierno, entonces está saliendo de los impuestos de todos. No es exactamente eso, porque vea que, por ejemplo, G también está saliendo de parte del gobierno y aún así es excedente. Entonces, no exactamente. Entonces, sí, digamos, la respuesta que dio Esther es correcta, ¿verdad? Es, voy a marcarlo. El excedente es este. Voy a marcarles el excedente y lo que quiero que me digan y me justifiquen es por qué y no. Ok, tenemos este triángulo. Este sería el excedente del productor. Este triángulo que está acá. Bueno, ahí me quedó feo el triángulo, pero bueno, es ese. Como pueden ver, estoy excluyendo ahí. ¿Por qué y no? Sergio. Porque el excedente del productor es el área que está arriba de la curva de oferta y por abajo del precio. Y no está en esa parte. Exactamente, Sergio, perfecto, muy bien. Es exactamente por eso. SI, SI que no es excedente del consumidor, perdón, del productor, porque que está por debajo. Sí, está por debajo de la curva de oferta. Tuve un lagunazo en ese momento. A veces me dan estos lagunazos en clase. Pero sí, efectivamente, por eso I no puede ser parte del excedente del productor, porque por definición, recordemos que lo que está comprendido entre los costos y el precio. Y el precio de equilibrio, el precio de mercado, digamos, entendámoslo como precio de mercado, básicamente. Veo muchas manos levantadas. No sé si son dudas o era que querían contestar la última pregunta. Bueno, yo sí tengo una duda. Ok. Ok, si el excedente del productor es entonces, bueno, D, B, C, F, G, E y H, y bueno, y no se encuentra dentro de ese conjunto, digamos, entonces, ¿como qué se considera o dentro de qué categoría entra? Muy buena pregunta, Leonardo. Y ahí era justamente donde íbamos ya con la conclusión. Y es el costo en bienestar. Eso es sí. Y es el costo en bienestar. ¿Por qué? Y ahorita vamos a analizar por qué y es un costo en bienestar un poquito de manera más intuitiva. Pero ya con lo que nos está diciendo Leonardo, vean que y solo cayó como un costo, cayó como subsidio, pero luego no cayó de nuevo como un beneficio para nadie. No cayó ni beneficio para productores ni beneficio para consumidores. Entonces, y es parte del costo en bienestar, pero ahorita le vamos a dar una interpretación un poquito más rigurosa. Hasta acá estamos claros. Ya prácticamente termina el ejercicio. Sorry, ¿podría repetir nada más un toque? Porque ahí no forma parte del excedente del productor. Ok. Recordemos la definición básica. El excedente del productor se define como el área que está comprendida entre el precio de mercado y la curva de oferta. Entonces vea que I está más bien por debajo de la curva de oferta. No está comprendido entre el precio y la curva de oferta. Está más bien por debajo. Entonces gráficamente por eso no. Pero ahorita le vamos a dar una interpretación un poquito más intuitiva de por qué I no es excedente. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos. Entonces, bueno, primero vamos a hacer la recapitulación muy matemática, o sea, con base en el análisis que hicimos anteriormente, perdón, nos saldría esta serie de excedentes, ¿verdad? El excedente del consumidor es A, el excedente del
gobierno, excedente negativo, porque es un subsidio. Recordemos que desde el punto de vista del gobierno, el subsidio es un gasto. Entonces lo metemos de manera negativa. Sería C menos F menos G menos H menos I, que era todo aquel rectángulo. Y el excedente del productor era todo aquel triángulo que marcamos, ¿verdad? Con B, C, D, E, F, G y H, sin I. Entonces ahora vamos a ver, cuando nosotros aplicamos toda esa sumatoria, digamos, del excedente del consumidor, del excedente del productor y el excedente del gobierno, bueno, vamos a plantear toda esta ecuación que es bastante larga, esta ecuación sencilla, pero únicamente la podemos condensar en esto, ¿verdad? Porque aquí van a haber factores que se cancelan. Digamos, por ejemplo, aquí hay un C que se cancela con menos C, que es básicamente que el C que obtuvo si no me equivoco, que obtenía el productor, pero era pagado por el gobierno. Entonces nada más era como una transferencia entre gobierno y productores. Entonces eso se cancela, por ejemplo. De dicho C creo que es como, perdón, tenemos a C. No, tal vez más lógico es interpretar a G. Vean que G es una transferencia básicamente que el gobierno le está haciendo directamente a los productores. Entonces en esa premisa debería cumplirse que aquí, por ejemplo, tengamos un G y aquí tenemos un menos G. ¿Lo ven? G entra para los productores de manera positiva, pero de manera negativa para el gobierno. Entonces, este de acá sería el excedente total en la situación en la cual imponemos un subsidio. Este sería. Ese sería. Entonces, como podemos ver, lo que tenemos que comparar es este excedente total con el excedente total que teníamos originalmente, que es este que tenemos por acá. Entonces, ven, tenemos A, B, C, D y E. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos casi lo mismo, vean, tenemos A, tenemos B, tenemos, y no tenemos C, ¿verdad? O acá, no tenemos C, no, tenemos D, tenemos E, pero tenemos ahí restando. ¿Lo ven? Tenemos ahí restando. Entonces, por consiguiente, si nosotros hacemos la resta de este último, excedente menos el primer excedente que teníamos, lo que tendríamos es el costo en bienestar. Entonces, como podemos ver, si hacemos esa resta, básicamente nos quedaría que, muchas se van a cancelar, ¿verdad? A, B, D y E se van a cancelar. Si hacemos la resta, en el primero teníamos un menos I, bueno, tenemos costo en bienestar, igual a menos I, menos I, que es lo que sobrevive del último excedente total, y además cuando restamos todo lo demás, tendríamos un menos C. Y entonces ese sería el costo en bienestar, es la diferencia que existe entre los excedentes, o sea, es decir, excedente total final menos excedente total inicial. Entonces el costo en bienestar sería menos I y sería menos C. Ahora, eso numéricamente, digamos, ahí ya el ejercicio estaría, pero yo quiero que lo interpretemos. ¿Por qué esos son los excedentes? ¿Por qué ese es el costo en bienestar? Entonces, vamos a ver. Ok. ¿Quién me puede decir por qué I, así intuitivamente, por qué I es un costo en bienestar? O sea, más allá de que me digan que sí, bueno, esté como por debajo de la curva de oferta. Giancarlo. Porque son unidades más costosas que la valoración que le dan los consumidores internacionales. Perfecto, Giancarlo, es exactamente eso. Es exactamente lo que dijo Giancarlo. Entonces, I es un costo en bienestar porque a esos niveles se están produciendo unidades que cuesta más producirlos que lo que se valoraba en el mercado internacional. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que son unidades que se están produciendo de manera ineficiente. Vean lo que les estoy diciendo. Esto es lo que cuesta producirlos. Esto que está por acá. Y lo que las valoran es en esto. Entonces ven que la valoración es menor que lo que cuesta producirlas. Entonces, por eso I es costo en bienestar. Ahora, ¿por qué C es costo en bienestar? William. Profe, yo tenía otra duda. ¿C no es la elasticidad?
Como la de elasticidad. casualidad. ¿Cómo la elasticidad? Digo yo, es que tenía la duda de que si ese cuadrito se podía hacer la elasticidad. Es que es otra consulta que tenía, fuera de la que estaba haciendo. No entiendo la ¿O pregunta. no? ¿Cómo la elasticidad? Digamos, podría agarrar el cuadrito C para ver el cambio y ver si, o sea, si me pidieran la elasticidad viéndolo desde los excedentes. No sé si me voy a entender. Esto. ¿Sí? No, me equivoco. No. No, no. Es un área, digamos. Es un área. Ok, no tendría nada que ver. No tiene nada que ver. Ok, era mi duda. Gracias. Con gusto. Kenneth, ¿por qué C es costo en bienestar? Porque antes ese C era parte del excedente del consumidor, pero ahora al aplicar el subsidio, ese C pasa a ser parte del subsidio, que al final es como un gasto. Y además, Sí, dele. nada, y, no, y al final no termina beneficiando a los... No, ya. Ok. ¿Alguien más concreto, David? ¿Por qué C es costo en bienestar? No, profe, era por lo mismo que había dicho él, digamos, como era digamos, igual se está descontando, entonces, pero no. Ok. Yo la puedo decir, pero no sé, es que no bajé la mano para decir de nuevo. Ok, Giancarlo, ¿por qué? Son unidades que tenían más valoración por los demandantes locales que los internacionales. Perfecto. Exactamente eso, muy bien. Son unidades que vean que son más valoradas. O sea, lo que les quiero llevar es que vean que eso son asignaciones ineficientes de mercado. ¿A qué me refiero con una asignación ineficiente? Que la persona que está consiguiendo, por ejemplo, en este caso, el bien, la valora menos que otra persona. Entonces, por ejemplo, el precio internacional lo que me dice es la valoración de los agentes internacionales. Entonces vean que esa valoración está por acá. Esa es la valoración que hacen los agentes internacionales. Pero la valoración que hacían los agentes internos es esta. Vean que los agentes internos lo valoran más y aún así se terminó vendiendo en el mercado internacional. O sea, se le terminó vendiendo el artículo a personas que lo valoraban menos que los consumidores locales. Entonces, esa es como la interpretación un poco más intuitiva de por qué C también es un costo en bienestar. Fiorella, ¿me iba a decir algo? Y yo tengo una pregunta. Ajá. En el tabelito I, digamos, esas unidades se están produciendo, pero en algún momento se logran colocar en el mercado o no. Sí, o sea, sí, porque vea que se está vendiendo hasta acá. O sea, se está vendiendo hasta acá. Ok, sí. Sí, o sea, sí se están vendiendo en el mercado. Sí. Ok. Lo que pasa es que se están produciendo de manera ineficiente. Eso es lo que pasa. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces ese inciso. El B es totalmente análogo, es nada más cambiar como la lógica de que lo que se está haciendo es importando, entonces el precio está abajo. El internacional, pero en el análisis es exactamente igual. Entonces ese se los dejo para que lo analicen por cuenta propia. Entonces no sé si tenemos preguntas con este ejercicio. Bueno, en sí, en la realidad, ¿cómo podríamos ver el asunto del subsidio? Es que no me hago la idea todavía de cómo se reflejaría en la realidad. ¿Cómo podemos ver un subsidio a las exportaciones? Correcto. Pues básicamente, bueno, depende, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, no, es que yo creo que eso ya no se usa, pero en algún momento se usó lo que era, eh, es que por ejemplo, cuando usted implanta un modelo de promoción de exportaciones, por ejemplo, usted lo que busca es que su país exporte más, para que sea más partícipe del mercado internacional. Entonces, en algún momento se hacía con cupones.
Es decir, que la cantidad que usted exportara, si usted exportaba, no sé, 20 quintales, no sé, 20 kilos de arroz, por decir algo, porque creo que va a empezar a batear con unidades de medidas. 20 kilos de arroz, entonces, no sé, le voy a dar un subsidio por esos 20 kilos de arroz, por decirlo de alguna manera, o sea, un dinero. Es decir, usted exporta y yo luego gobierno le pago a usted por haberlo exportado. En algún momento se hacía con cupones, no sé cómo será ahora, tal vez también se hace como con cupones de exportación. Fátima, ¿usted me iba a decir algo? No, es que yo creo que Nancy había dicho como que eso pasó aquí en Costa Rica como en los 80s, pero no estoy segura, por si el compañero quisiera como Sí, sí. Eso era lo que yo me refería con el modelo de promoción de exportaciones. Eso se hizo como en los 80 más o menos, el modelo de promoción de exportaciones. Sí. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, yo creo que actualmente Costa Rica no lo hace. Lo que se hace es subsidiar, por ejemplo, a los arroceros, pero ese es un subsidio local, no un subsidio extranjero. Por ejemplo, hay otras maneras de subsidiarlo indirectamente, por ejemplo, devaluar la moneda. Esa es otra manera. Por ejemplo, el modelo que tiene China, que está enfocado en la promoción de exportaciones, mediante la devaluación de la moneda, que es creo que lo que se hace ahora más. Ok, entonces, bueno, no sé si tenemos otra pregunta con respecto a ese ejercicio. Kenneth. Profe, ¿verdad que en el Variant como que no sale sobre, o sea, no sale como esos impuestos sobre importaciones y exportaciones? Creo que nada más en el otro libro. Verás que no sé, no he terminado de revisar el Variant. Los únicos capítulos que me he leído recientemente son de los cuales les hice apuntes. Pero eso es así, el Variant yo lo leí hace muchos años, entonces no recuerdo qué cosas Que dice. yo ya había leído esos capítulos, pero no, o sea, no creo que no me acuerdo que haya aparecido algo sobre estos impuestos. ¿Sí? Sí, de pronto no, ¿verdad? O sea, hay varias cosas que tal vez el Variant no tiene, pero Sí, no. me acabo de fijar como en el otro y eso sí viene, entonces me imagino que nada más viene. Ok. Ok, bueno, digamos, ya son las 8:40, nos quedan como 10 minutos, pero es que realmente no sé si me da tiempo de ver otro ejercicio. Entonces, digamos, como para recapitular qué hemos hecho. O sea, básicamente, voy a quitar un poco de zoom para verlo con un poco más de perspectiva. Ok. Bueno, creo que hasta esta página 12, sí. Hasta esta página 12 ya todo lo habíamos visto, si mal no recuerdo. Bueno, en particular, con lo que vimos hoy, hasta la página 14. Hasta la página 14 todo lo vimos. De ahí en adelante, bueno, 14 y este pedacillo. De ahí en adelante, este inciso B, que está en la página 15, les queda como ejercicio a ustedes. Bueno, obviamente no les queda como ejercicio como tal porque ya está resuelto. Entonces no les queda como ejercicio como tal, pero es totalmente análogo a lo que acabamos de ver. Luego, si continuamos, bueno, les queda hasta acá. Este ejercicio, la página 18, ya lo hicimos. Entonces, bueno, este ya lo hicimos en laboratorio. Es decir, hasta la página 19. Es decir, hasta la página 19, todo lo hicimos en laboratorio, exceptuando ese inciso B que les digo que les queda como ejercicio. Luego, de la elasticidad de la oferta y la demanda, en realidad no lo hicimos. En realidad no lo hicimos y que está igualmente resuelto. Lo pueden hacer por cuenta propia. Serían esas dos páginas. Sí lo hicimos. El ejercicio de la página 22 y página 23. Y nos quedó faltando también hacer este ejercicio de acá. Pero de igual manera también, ¿verdad? Pueden ver que está resuelto. Entonces, muy en resumen, lo que nos faltó fue hacer dos ejercicios. El que dice elasticidad de la oferta y elasticidad de la demanda. Y de que elasticidad de la demanda no lineal. Y bueno, el otro que es totalmente análogo, ¿verdad? El inciso B, el que habla de exportaciones. Digamos, el asunto es así. Yo quisiera que el miércoles ya empezáramos propiamente a ver teoría del consumidor, digamos, como para no atrasarnos también con los plazos de la tarea, para que puedan ir avanzando con eso. Tal vez de estos ejercicios
me hubiera parecido interesante que lograra dar tiempo a ver este. Entonces tal vez vamos a pasar a teoría del consumidor y luego, si nos da tiempo, retomamos a esta parte. De igual manera, no sé, inclusive podríamos tener una tercera clase en alguna semana, yo no tengo ningún problema. Podríamos tener una tercera clase y terminar de ver los ejercicios que nos faltan. Pero el miércoles sí quisiera empezar con teoría del consumidor para ya propiamente que puedan empezar con la tarea. Sí, Fátima. No, justo le iba a preguntar eso, profe, que si no podíamos ver las páginas 24 y 25, como tomará mucho tiempo ver el ejercicio, como para hacerlo ahorita o poner una fecha de una vez. Sí, yo creo que sí, digamos, como para hacerlo ahorita, sí toma como, o sea, para explicarlo bien, digamos, es que, bueno, como ustedes ven, yo siempre a mí me gusta como tomarme mucho tiempo para resolver el ejercicio y no solo decirles, bueno, esto pasó así, pasó así. Que entonces sí, digamos, creo que ahorita ya está muy contratiempo, para todos los ejercicios que falten estamos medio contratiempo, digamos, como para verlo propiamente hoy, entonces quedaría medio palo. Pero sí podríamos tener una tercera clase, no sé, de pronto un sábado o un domingo, yo en realidad no tengo ningún problema de que tengamos una clase adicional. Sí, Fiorella. Profe, también, no sé, se me ocurre que tal vez una de la clase extra podría ser un jueves en alguna de las 2 horas que estaban establecidas para el laboratorio y como se graba, no habría problema si alguien no puede que lo vea después. Sí. Como es para extras. También puede ser. Lo que pasa es que, digamos, según la encuesta, la gente puede menos a esos horarios, inclusive. No, no sé, esas encuestas son medio extrañas porque yo digo, igual todo el mundo debería poder a esa hora, pero es medio desordenadillo. Pero, o sea, como que la gente no las contesta con toda la sinceridad del mundo. Pero sí, también sería una opción. Que en realidad, o sea, el hecho de poder grabar las clases implica que se puede ver los ejercicios en realidad en cualquier momento. Pero sí, o sea, podemos poner, no hay ningún problema, tener una clase adicional en la cual se vean los, digamos, 3 ejercicios que faltaron. Perfectamente se pueden ver en una clase, esos 3. Sí. No sé si tenían algo más por decir o agregar. ¿Usted me iba a decir algo más o fue que se le quedó la mano levantada? Se me quedó la mano levantada, perdón. Ok, está bien, no se preocupe. Bueno, entonces para concretar de nuevo, el miércoles empezamos con teoría del consumidor, que por mí no hay ningún problema, que tengamos una clase extra. Se los voy a consultar. Si quisieran tenerla, una clase extra y cuándo, ahí les pongo una encuesta. Y bueno, les doy como algunos horarios. Y nada más recuerden, bueno, llenar la encuesta cuando tengan algo que decir. Siempre va a estar abierta. Igualmente, bueno, si quieren lo ponen, no importa. Pero ya no ponga más comentarios sobre los horarios. No sé, es como un poco frustrante seguir recibiendo comentarios sobre los horarios tantas veces que lo he explicado. Pero de en adelante pueden poner todas las sugerencias que quieran. O sea, igual si quieren poner la de los horarios lo ponen, pero es probable que ya no la lea porque digo yo, no, ya es todo X. Entonces, bueno, eso y nada más. Entonces sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo el miércoles. Si alguien quiere, no sé, si tienen algo que decirme al final, una duda, consulta, sugerencia, comentario, me se puede quedar. Me quedan unos minutos. Entonces, eso sería todo por hoy. Bueno, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, Dani. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Profe. Gracias, Gracias. Dani. Hasta luego, por ahí, con mucho gusto. Profe. Ah, Kevin.